debe dar tiempo para sacar el fiscal electoral. ¿Tú crees que salga hoy? Están pendientes también magistrados electorales de algunos tribunales locales y tiene que salir hoy, debe salir, estamos obligados a ello. ¿Están obligados a que hoy mismo salga el fiscal electoral? Es correcto, no podríamos ir o terminar este periodo de sesiones sin el fiscal, puesto que las pre-campañas en este momento ya están corriendo y vendrían después las campañas y no podría estar acéfala esa fiscalía. Pero primero viene la discusión en lo general de la Ley de Seguridad Interior luego del dictamen aprobado en Comisiones Unidas. Es correcto, estamos ya en la discusión de este dictamen, ya fue presentado por las comisiones, ya se leyeron los votos particulares en contra, todos ellos, y vamos a entrarle de lleno ahorita a la discusión en lo general y en lo particular. Pero como están reservados, en el caso del PRD, nosotros nos reservamos desde el título hasta el último artículo transitorio, luego entonces, pues no va a haber discusión en lo general, tendríamos que irnos directo a lo particular, ¿no? ¿Van a ir directo, no van a aprobarlo en lo general, sino van directo a las impugnaciones en lo particular? Es correcto, ese sería el mecanismo que se podría implementar en ¿Qué es lo que alega el PRD, al que tú coordinas, la bancada del PRD que tú coordinas en el Senado? ¿Qué alega? ¿Alega que esta ley atropella los derechos humanos y viola los tratados internacionales? Es correcto. Pepe, a ver, esta ley lo que está haciendo es hacer un estado de excepción permanente en todo el territorio nacional. Esta ley lo que está haciendo es violar la Constitución, en principio porque nosotros no tenemos facultades para legislar sobre seguridad interior. Hemos discutido mucho eso, pero ponen muy necios nuestra contraparte del PRI y sostienen que sí se tiene. Bueno, esto a final de cuentas se va a dividir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque estoy seguro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a interponer un recurso de inconstitucionalidad y va a ser peor. Si la Suprema Corte da la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va a ser peor para las Fuerzas Armadas, porque bueno, se van a sentir más burladas todavía. Luis Sánchez, ¿tú consideras que esta ley de seguridad interior es una ley costosa, indebida, cínica y riesgosa? Es una ley muy riesgosa, es una ley que ya con esta ley se olvida el trabajo que se debe realizar en los gobiernos de los estados, en los gobiernos municipales, en el mismo gobierno federal para asegurar la seguridad pública o la seguridad ciudadana o la seguridad humana como a la que tenemos que llegar. Se olvidan de eso. Hay que recordar que en la Cámara de Diputados desecharon la minuta de mando mixto. No hay ninguna otra propuesta en este momento puesta aquí en discusión. Entonces quieren ir a suplir con esta ley todo el asunto de la seguridad pública y esto no puede ser. Es decir, que finalmente el PRI, el Partido Verde, los panistas rebeldes y otros aliados se pasaron por el arco de la revolución, se pasaron pues todas las recomendaciones, exigencias, demandas de Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de organizaciones civiles, de activistas, de empresarios, de colectivos, en fin. ¿Todo eso fue al hoyo negro de la simulación? Sí, Pepe, desgraciadamente. También esta carta que recibimos hoy de los relatores de la ONU, o sea, no es uno. No solamente ahora ya es el alto comisionado de los derechos humanos, sino son todos los relatores para diversos temas de la ONU. Nos mandan una carta y nos dicen no aprueben eso. ¿Qué estará pensando el gobierno federal que desoye esto? ¿A poco estará pensando que los organismos internacionales tienen un complot contra ellos para oponerse a que México avance o qué? Creo que estarán pensando en ese razonamiento y me parece verdaderamente terrible, porque vamos a quedar peor todavía. La imagen de México internacionalmente hablando va a quedar todavía peor a lo que tenemos hoy, con esta simple y sencillamente desechar sus recomendaciones. Lo que nos hacen son recomendaciones, pero no escucharlas tiene un peso fuerte. Ya veremos en el seno de la ONU quejas contra México por estas cuestiones, te lo aseguro. Pero también rectores han dicho aquí en México que no se apruebe, organismos de la sociedad civil, en fin, hay muchas voces en esto. No entiendo por qué esta cerrazón del gobierno federal, por qué esta cerrazón del PRI
y la verdad es que vamos a tener muchos problemas con esta ley, pero bueno, de ellos estará la responsabilidad. Me decía alguien que está bien informado y enterado de los temas jurídicos de que contiene la ley, el articulado de la ley, me decía que en el fondo lo que está provocando es que en lugar de que se dé una cooperación entre la Federación y los estados de la República para el combate al crimen, en lugar de cooperación se está exigiendo sumisión, toda vez que se impondrá a criterio de un hombre, en este caso el presidente de la República, la definición de seguridad interior, el criterio de cuándo se debe actuar, cómo se debe acudir para resolver este tema. Y esto queda a voluntad de una persona, del presidente, sin consulta previa con ningún otro órgano del Estado. Decretar acciones de seguridad interior en un estado, en un territorio o en una serie de estados depende de una sola persona, del presidente de la República, porque no es necesario que el gobernador pida la intervención, no es necesario que el Congreso local pida la intervención de las Fuerzas Armadas, el presidente desde acá lo va a hacer, pero también hay el otro tema, es la temporalidad. ¿Por cuánto tiempo? Pues dice que es un año, pero puede ser prorrogado y no sabemos hasta a criterio del presidente de la República en turno. A criterio del presidente de la República. Y si el presidente de la República tiene un gobernador enemigo, la ley le puede servir para aplastarlo, ¿no? Mira, en mi argumentación, tú tienes razón, en mi argumentación yo decía que esto no tiene nada que ver con la seguridad de las personas, con la seguridad pública, dice muy bien con la seguridad de las instituciones, pero además dice que las Fuerzas Armadas pueden participar cuando se pone en riesgo a las instituciones. A ver, una cuestión de corrupción en un gobierno estatal pone en riesgo a las instituciones, claro que sí. Entonces las Fuerzas Armadas van a participar en ello. Es tan ambiguo que podría ser eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, una manifestación, cierran una carretera, eso es muy común, bueno, se pone en riesgo las instituciones, ¿no? Entonces hay tal ambigüedad, hay tal falta de claridad que puede ser cualquier cosa y puede ser utilizado el ejército, en efecto, incluso como un golpe a un gobierno contrario al partido en el poder. Bueno, y trae por supuesto la ley el mensaje público de que se trata de darle protocolo, protección, apoyo a las Fuerzas Armadas desplegadas en funciones policiales que no les corresponde de acuerdo con la Constitución, pero de acuerdo con la urgencia y la necesidad ante el avance del crimen, los expone desde hace una década, no es de ayer. Les expone, mira, hay una alternativa, porque hay alternativas. Quieren un estado de excepción en un territorio determinado, en un estado determinado, por un tiempo determinado. Tenemos forma de hacerlo. Está la reglamentación del artículo 29 constitucional, que aquí en el Senado lo trabajamos durante varios años. Desde el 2015 está en la Cámara de Diputados, ahí la vinita nuestra. Por unanimidad pasó aquí la reglamentación del artículo 29, y esa reglamentación te podría permitir al presidente de la República hacer uso de las Fuerzas Armadas en un lugar determinado, en un tiempo determinado, para acciones muy concretas, pero con la aprobación del Legislativo, del Congreso, con la aprobación de la Suprema Corte de Justicia, con la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, mediante todo un protocolo de protección a los derechos humanos cuando va a entrar la participación de las Fuerzas Armadas en un territorio. Eso es distinto a lo que quieren hacer hoy. Esto es normar, de verdad, de una manera seria y preocupada por derechos humanos. Incluso esta legislación está avalada por las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. O sea, lo que nosotros hicimos en el Senado fue una muy buena pieza legislativa, pero ahí está abandonada en la Cámara de Diputados. Entonces, que no me vengan a decir que están tan preocupados por las Fuerzas Armadas cuando tenemos la manera de cómo atenderles. Estamos todos de acuerdo aquí en que tenemos que darles certidumbre jurídica, nada más que tenemos que hacerlo con estricto apego a la Constitución, y esta ley se aleja mucho de la Constitución e incluso hace retroceder
la lucha en los últimos años en pro de los derechos humanos. Pues te agradezco, Luis, el que nos hayas permitido conocer el punto de vista de tu bancada, bueno, tuyo personal y de tu bancada del PRD en la Cámara de Senadores, que están controvirtiendo a fondo esta ley de seguridad interior que ahora se está discutiendo y lo que cueste, lo que tarde, seguramente va a acabar aprobada porque pues les van a ganar, ¿no? Nunca antes el PRI y el Verde habían tenido una mayoría simple para aprobar una ley. Siempre les habíamos ganado cuando nos uníamos el PAN y el PRD con una mayoría simple, como es lo que requiere esta ley. Sin embargo, hoy las condiciones son distintas. Hay un número de panistas que son rebeldes, se dicen, rebeldes del PAN, pero sumisos del PRI, y con ese apoyo van a sacar esta ley. Pues te agradezco Luis Sánchez, sí, probablemente en las primeras horas de la madrugada, ¿no? Mira, esta ley yo creo que estoy pensando que hacia las 10 de la noche va a salir, pero tenemos pues otros temas más. Una vez que se haya discutido, claro, una vez que se haya discutido ya todos los artículos controvertidos, etcétera, pasa ya a votación del Pleno y se acabó. Pasa a votación del Pleno y en ese momento ya termina y se manda a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados lo están esperando con ansia, por lo que veo.